Bueno, aquí en 3D Max tengo varias herramientas. Dentro de las herramientas que tengo para visualizar lo que estoy viendo aquí en escena, tengo las herramientas de la parte inferior derecha. Entonces, esas herramientas son de visualización, por ejemplo, para mover la manito, para orbitar. También lo puedo hacer con el mouse. Entonces, por ejemplo, la mano la puedo hacer con el mouse, oprimiendo el scroll. Puedo orbitar con el Alt. Ahí puedo orbitar con Alt y con el scroll, oprimiéndolo al mismo tiempo. Puedo maximizar esta vista que tengo seleccionada, que está de color amarillo. Se coloca el borde de color amarillo, la puedo maximizar. Y ahí puedo tener pues, una visualización mucho más amplia. La puedo minimizar del mismo botón. Y también, por ejemplo, si se me pierde algún objeto o si queda lejos, puedo seleccionarlo en esta barra que tengo aquí a la izquierda. Ahí puedo seleccionar objetos como la caja, ahí está Box, ahí lo puedo seleccionar si no la encuentro. Y con esta herramienta, por ejemplo, le puedo dar Zoom Extend Selected. Entonces, lo que está seleccionado le puedo dar Zoom Extend y me lo encaja en la pantalla. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, esas herramientas que me sirven para visualización. También tengo este que se llama Field of View. Entonces, también puedo añadirle perspectiva o quitarle perspectiva. Y cuando tengo una cámara, estas opciones cambian, digamos, cambian los iconos para acomodarse a la cámara. Más adelante, cuando ponga la cámara, lo vamos a mirar. Yo siempre visualizo aquí esta perspectiva, la voy a maximizar. Siempre visualizo la perspectiva y la voy visualizando también con unas herramientas que tengo de visualización en la esquina superior. Cada vista tiene estas herramientas, estas opciones de menú. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte en estándar, yo puedo activar el Active Shade de 3D Max. El Active Shade es para renderizar en tiempo real. Entonces, pues es algo que el 3D Max ya tenía de antes, pero ahora lo coloca aquí en esta pestaña para que sea algo mucho más directo hacerlo. Entonces, ahorita que le pongamos iluminación y materiales, lo activamos. También tengo estas opciones para visualización, entonces Hidden Line, Wireframe, si lo quiero ver en líneas, pero ese sí lo podríamos dejar en Default Shading. Algo que sí podríamos activar es el Edge Faces. Entonces, mirar las aristas, ¿no? Entonces aquí puedo mirar las aristas del elemento, ahí me las marca con una línea, pero más que todo me sirven porque cuando yo, por ejemplo, voy a editar un objeto en 3D Max, lo edito con la herramienta, aquí tengo entonces el panel de crear, donde creé mi caja, aquí creé mi caja, voy a crear ahora un piso, lo voy a extruir hacia abajo, y puedo, esos elementos que modifiqué, que creé, los puedo modificar entonces en el siguiente panel, que es el de Modify. Entonces puedo modificarlos, puedo seleccionarlos y en este costado puedo mantener oprimida la flecha y los modificando, ¿listo? Ahí los puedo modificar. También algo que puedo hacer en ese modificador es aumentar los segmentos. Eso me va a servir para añadirle modificadores. Entonces, el 3D Max utiliza mallas poligonales como el SketchUp, como el Revit, y esas mallas poligonales son un montón de polígonos que se unen para armar el volumen. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le voy a aplicar un modificador, que eso es algo interesante que tiene el 3D Max, por ejemplo, aquí modificadores, yo tengo aquí unos modificadores paramétricos y esos modificadores paramétricos puedo utilizarlos para modificar esos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el bend, pues podría utilizar el bend y podría utilizar, por ejemplo, el twist. Entonces, podría utilizar esos. También tengo otros, esos los pueden ir revisando para mirar qué modificador se aplica. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el twist, también lo encuentro en este listado que aparece aquí, en este listado desplegable del panel de Modify, también lo encuentro ahí, junto con muchos más comandos, ¿no? Entonces, twist. Me va apareciendo aquí los modificadores que le voy aplicando a ese elemento y aquí en los parámetros lo voy modificando, ¿no? Entonces ahí voy modificando el twist, ¿sí? Puedo agregarle entonces otro, por ejemplo, el bend y moverlo, ¿listo? Entonces puedo aplicar eso. Puedo devolverme a la caja y digamos que al momento de aplicar esos modificadores yo quiero que esa caja sea más angosta o más alta
o con un grosor menor. Voy a ir aquí al bend, ¿sí? Entonces puedo, digamos, como torcer esto, puedo devolverme al twist y puedo seguir modificando pues, esos parámetros. ¿Sí? Puedo escribirle también aquí 90, entonces puedo modificar esos parámetros para esos parámetros de modificación para ir creando la forma que quiero, ¿no? Digamos que en ese sentido 3D Max sí tiene esa funcionalidad. Si yo, por ejemplo, me devuelvo al box y le quito segmentos, estos bordes suavizados se van a volver más, se van a volver más poligonales. Entonces, para suavizarlo, depende del modificador, le agrego más o menos segmentos, ¿listo? Por ejemplo, en ancho ya no necesito tantos. En ancho no necesito tantos segmentos, entonces los puedo dejar en uno y puedo entonces ahí como seleccionar pues cuántos segmentos tengo. ¿Listo? Eso en cuanto al 3D Max, en cuanto al panel de crear y el de modificar. Y también puedo mover los objetos con W, el atajo de teclado W. También me aparecen aquí arriba, W, puedo E para rotar, R para escalar, Q para mover. Entonces las primeras teclas del teclado me sirven, por ejemplo, para los comandos que más usa uno, ¿no? Seleccionar, Q, mover con W. Y ahí me aparece este gizmo. Este gizmo cuando yo posiciono el mouse, por ejemplo, solo en el eje X me mueve, ¿no? Entonces si me posiciono solo en el eje X, solo me va a mover ahí. Eso es para tener también un control, ¿no? Entonces, porque aquí, por ejemplo, lo estoy viendo en perspectiva. Si yo quiero mover esto hacia atrás, puedo pensar que ahí lo estoy moviendo hacia atrás, pero lo estoy moviendo en vertical, ¿no? Entonces es para tener ese control de movimiento, ¿no? Entonces aquí sí lo puedo mover en X y Y puedo tener ese control con el gizmo. Para rotar también me aparece un gizmo, pero ahora con una burbuja y puedo rotarlo solo sobre el eje, por ejemplo, Z. Entonces ahí podría rotarlo sobre el eje Z nada más. ¿Listo? Ahí pues eso es en cuanto a geometría. Ya lo demás sería empezar a configurar, por ejemplo, materiales. Entonces materiales, luces y demás elementos que me sirven para sacar un render un poco más realista. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo la herramienta de materiales con la letra M, ahí puedo sacar la herramienta de materiales, o también aquí tengo el icono de Material Editor. Entonces, Material Editor, ahí puedo sacar mi ventana de materiales. Cuando yo traigo un archivo, por ejemplo, de Revit o de SketchUp, aquí yo puedo get all scene materials, entonces puedo conseguir los materiales que traigo importados y me van a aparecer acá, ¿no? Entonces ahí los puedo manipular y los puedo editar con las propiedades de 3D Max. Aquí, por ejemplo, yo voy a insertar un material de Arnold, que es con el renderizador que vamos a renderizar. Entonces hay Arnold, hay V-Ray, hay Mental Ray, hay varios, pero entonces este es el que trae pues instalado el 3D Max y y pues me produce también buenos resultados en cuanto al renderizado. Entonces ahí, por ejemplo, voy a agregarle un material de Arnold, superficie estándar, un material estándar de superficie. Lo puedo arrastrar acá. Ahí tengo mi material. Funciona como pilas, entonces son pilas que funcionan con un input y un output. Entonces este output me aplica y este input me adiciona, por ejemplo, mapas que me ayudan a que el material se vea mucho más realista. Por ejemplo, los physical material, también voy a poner un physical material, puedo utilizar cualquiera de los dos. Y el physical material, cuando yo le doy doble clic, aquí en esta columna de la derecha me aparecen como las opciones del material físico. Estas opciones del material físico incluye un preset, entonces, por ejemplo, podría utilizar uno de estos presets, ahí, por ejemplo, trae pintura satinada, mate, brillante, bueno, hay varios como acabados. Vidrios, trae también hay unos vidrios que funcionan muy bien, unos metales, también los metales funcionan también muy bien. Podría, por ejemplo, aplicarle un concreto polish. Entonces, cuando yo lo aplique, esto lo voy a poner uno debajo del otro, cuando yo le aplique, por ejemplo, el material predeterminado de concreto brillante,
él me va a aplicar aquí unos mapas, ¿no? Entonces me va a agregar a esas pilas, me va a conectar varias pilas que me va a agregar unos mapas que va a hacer que el material se vea pues mucho más realista, ¿no? Entre esos mapas está la textura, ¿no? Aquí, como un bitmap. Entonces ahí me va a agregar la textura, le puedo dar doble clic al texto y cambiarlo para ponerle aquí nombre del material que va a tener la torre, ¿no? Entonces este lo van a llamar torre. También le puedo dar doble clic, no al texto, sino a la bolita y ahí lo puedo ver un poco mejor, ¿no? O también clic derecho, Open Preview. También puedo abrir un preview. Clic derecho, Open Preview. Ahí. Y en el preview, ahí lo puedo agrandar, ¿no? Y puedo visualizar cómo es ese material en un preview. Y agrego aquí la pila, la agrego o se la aplico a la torre, ¿no? Aquí Box, lo arrastro, mantengo oprimido y lo suelto sobre la torre. Entonces, esta pila la conecto al objeto que quiero que le aplique ese material. Y el otro material que creé con Arnold, también le doy doble clic, le cambio aquí, le voy a poner suelo, le voy a poner suelo, y también se lo voy a aplicar de la misma manera como la pila, ¿no? Entonces ahí se lo aplico al suelo. Ahorita más adelante modificamos los parámetros de esos materiales para visualizarlo aquí en la escena, ¿no? Entonces ahí digamos que voy modificando esos parámetros. Cuando yo le doy doble clic al material aquí me aparecen esos parámetros que voy a modificar para darle más realismo al material. Entonces esos los vamos a ir modificando lo mismo si traigo materiales de afuera, ¿no? De Revit o de Sketch. Eso en cuanto a los materiales. Ya en cuanto al tema de iluminación, ahí, por ejemplo, si yo sacara un render, lo puedo sacar utilizando también estas teteras que están arriba. La primera tetera es más de configuración, entonces, por ejemplo, aquí yo puedo configurar el tamaño del render, entonces ahí cuántos píxeles. Como estoy renderizando en Arnold, ahí render Arnold, aquí en Arnold yo puedo tener una pestaña donde me salen las propiedades del renderizador de Arnold, entonces puedo darle mayor calidad, ¿no? Entonces aquí puedo darle calidad por temas, por ejemplo, solamente a Transmission, que son las transparencias, le puedo dar mayor calidad. Y también aquí abajo me aparece una opción para los samples y que me muestre el render más suavizado y con menos ruido. Ahí le aumento la calidad, ¿no? Obviamente, cada vez que le aumente esos parámetros, el render pues, va a procesar más información y por lo tanto pues, se va a demorar un poco más. ¿Listo? Por ahora lo podría dejar como está. Podría subirlo un poco a 800 si quiero renderizar, ¿no? Entonces aquí tengo un render frame, puedo ver el último render, ahí pues no he renderizado nada, entonces ahí render y saco el render, ¿no? Por ahora está básico, ¿no? Solo con los materiales, sin iluminación. Es importante entonces ponerle iluminación porque si no los materiales también pues no van a tomar esas características de reflejo y otras características que le voy poniendo a los materiales, entonces hay que iluminarlos. Y la tercera tetera me renderiza de una, me abre la ventana de la segunda tetera y renderiza de una vez. Sin embargo, voy a activar en esta pestaña el Active Shade. Ahí lo activo. Cada vez que le haga algún cambio me va a salir pues cómo se vería el render ya más real. En este caso le voy a quitar, entonces ya no necesito las aristas, se las voy a quitar. Y voy a empezar a poner la iluminación. Entonces el Active Shade me va a ir mostrando cómo se ve esa imagen con iluminación. Voy a ir al panel de crear, ahí creo todo, ¿no? Ahí creo geometría, líneas, extrusiones, cámaras y también luces. Puedo utilizar aquí varios tipos de luces. Dentro de esas hay unas que se llaman luces fotométricas. Entonces en luces fotométricas hay un Sun Positioner que me trae ya una configuración de sol con un fondo, con una luz ambiental. Esa se la voy a colocar entonces aquí en la perspectiva. Se la voy a colocar en la perspectiva. Le aplico la ubicación del norte, ahí lo roto. Le asigno la altura del sol, sin embargo, pues eso es irrelevante.
Y también le voy a decir aquí que me lo ponga en alta calidad, high quality. Aquí en la pestañita de Active Shape, high quality. Y ahí pues puedo ir mirando, ahí miren que ahí me aplica como una bóveda celeste. Y esa bóveda celeste lo que me va a aplicar es una iluminación ambiental para que, para que la luz rebote por todas partes y se vea más realista, que es lo que pasa pues en la vida real. Voy a seleccionar el sol, ya lo coloqué ahí, pero voy a cambiarle la ubicación al sol. Entonces lo selecciono, voy al panel de Modify, tengo aquí la opción de Sun Positioner, pero ahí tengo lo que es el norte, la rosa de los vientos, y tengo el que emite la luz, que es el solecito. Entonces ahí lo único que quiero es modificar el sol. Entonces aquí le doy en esta flecha para desplegar ese menú y selecciona el sol. Ahí ya me selecciona solo el sol para moverlo independiente del norte. Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a colocar más hacia la derecha y le voy a dar en las otras vistas una inclinación. Entonces ahí le voy a dar un poco más de inclinación. Y con el Active Shape puedo ir viendo la sombra y la iluminación que me está generando. En altura, en la vista lateral, le doy la altura, ¿no? Entonces miren que cuando yo cambio de altura, de posición del sol, también el tipo de luz cambia, ¿no? Por una luz más blanca o por una luz más cálida, si es de atardecer, entonces ahí va cambiando. Y me va oscureciendo también, ¿no? Entonces hasta oscurecer si es de noche. Por ejemplo, para hacer los renders de noche, entonces tengo que bajar el sol por debajo de la línea horizonte. Lo voy a dejar en esta posición, ahí me parece que está bien. Y le voy a colocar una luz artificial. ¿Listo? Ahí ya entonces con la iluminación, el reflejo del piso ya se puede apreciar. Me devuelvo cuando estoy en sol y lo tengo seleccionado, me tengo que volver a Sun Positioner para salir del subobjeto. Esto se llama un subobjeto. Aquí me devuelvo a Sun Positioner y me devuelvo otra vez al panel de crear para agregar una luz. En esta ocasión voy a ir a agregar una luz Arnold. Entonces ahí tengo solo un tipo de luz Arnold, pero esa luz Arnold, bueno, la voy a colocar aquí aquí entonces por el otro costado de la luz solar, ahí la coloco. Está en el piso, entonces W para mover y la elevo, ¿no? Entonces ahí la voy a elevar. Como está de día, pues la luz artificial queda opacada por la luz del sol. Lo voy a poner por acá, también lo podría acercar acá. Esa luz que me pone, que me coloca Arnold, me la coloca de forma automática como una luz cuadrada. Miren que ahí me aparece una luz cuadrada. Y aquí en el panel de modificar, entonces voy al panel de modificar para modificar los parámetros de esa luz. Y aquí me aparece ese tipo de forma como está emitiendo. Entonces, luz cuadrada. Y en esta luz cuadrada puedo cambiar las dimensiones, ¿no? Entonces, más pequeña, si la quiero, más pequeña. Y le voy a aumentar, pues para poderla visualizar, le voy a aumentar más abajito la intensidad. Entonces, intensidad, aquí, intensidad, ahí está en 1. Como está de día y casi no se ve la luz, se lo voy a aumentar a 5000. Ahí le aumento entonces la intensidad a 5000. También podría, ahí ya se ve la luz, ya está generando aquí sombra, está afectando el objeto que está ahí cercano. Tal vez está muy fuerte. Entonces podría bajarle un poco, aquí a 4000. Y podría también cambiarle, lo voy a bajar a 3000 y cambiarle el color. Entonces, el color por una luz un poco más cálida, más amarilla, por ejemplo.
le subo aquí el parámetro de color amarillo y muy tenue, ¿no? Muy tenue, para que no sea tan fuerte el tema de la intensidad del color. ¿Listo? Ahí entonces ya tengo pues un tipo de luz de forma cuadrada, ¿no? Lo podría subir, lo podría bajar, ubicarlo para que me ilumine el objeto. Podríamos también cambiarle el tipo de emisión de luz. Entonces, por ejemplo, uno podría utilizar el spot también. Entonces el spot ahí me genera otro efecto de iluminación. Y abajo me aparecen los parámetros. Entonces, no, me parece que el ángulo del cono pues, podría ser un poco mayor. La penumbra también, ahí la podría modificar. ¿Listo? Entonces ahí puedo cambiar el tipo de luz que estoy emitiendo. También podría utilizar una luz puntual, por ejemplo. Esa me ilumina hacia todas partes, diferente al spot. Me ilumina en todos los sentidos. O también podría utilizar otra de estas formas, ¿no? Por ejemplo, podría utilizar un cilindro, ahí, más como una luz más puntual. Le voy a bajar aquí el grosor del cilindro. Le voy a aumentar aquí el largo. La podría rotar, la voy a rotar 90 grados. Digamos que cuando yo roto un objeto y lo quisiera rotar a 90 grados, me aparece aquí abajo en Z, aquí, en este controles de transformación. Ahí le podría escribir 90 y darle Enter. O también podría aquí activarle aquí el snap de ángulo. Entonces cuando rote, me va a rotar cada 5 grados. Entonces podría también podría también activar ese snap que está aquí arriba en la barra de opciones. Le voy a subir, pues como es un tipo de luz diferente, como está emitiendo, entonces ahí sí le puedo subir otro poco de iluminación. Voy entonces a configurar un poco ahí está el sol viniendo de la tarde. Ahí en la luz artificial ya pues no está tan fuerte, a menos de que la acerque al objeto y lo ilumine un poco más. Entonces depende el tipo de luz que ustedes quieran mostrar, ¿no? Ahí depende el tipo de luz. Y voy entonces a configurar un poco diferente los materiales, por ejemplo el del piso. Entonces, por ejemplo, el del piso le podría dar un poco más de brillo para generar ese efecto de reflejo. Aquí me está saltando el zoom muy cerca, muy lejos. Podría utilizar este zoom que es un poco más suavizado. Ahí y listo. Y podría otra vez ir a mi ventana de materiales. Entonces ya sé que el piso es este. Si, por ejemplo, yo tengo muchos materiales y quisiera, aquí tengo muchos materiales y no lo encuentro o no lo conozco, puedo utilizar el gotero. Entonces aquí con el gotero le doy clic sobre el objeto y él me encaja en el centro de la pantalla el material que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digamos tengo este material y le doy clic con el gotero sobre este, ahí me lo encaja. Me tengo que alejar un poquito o acercarme, doble clic y aquí en las propiedades que dicen suelo, tener en cuenta que cuando voy a modificar un material, diga aquí el material que voy a modificar, tener presente eso. Y tengo unas opciones especulares. Entonces, el especular es como las reflexiones. Entonces, ahí podría aumentarle el metalness. El metalness es, digamos, pues un efecto de brillo que le podría colocar. Miren ahí, un brillo metálico, una especie de reflejo más metálico. Podría utilizar ese. Sin embargo, también hay otro efecto que se llama el roughness, que es el brillo, y ahí está en punto 2. Si yo lo pongo en 0, el brillo es nulo y me genera pues un efecto de espejo. Entonces, podría dejarlo en punto 5, podría dejarlo ahí en punto 5, como un anodizado, podría ser. Entonces ahí, por ejemplo, o bajémoslo a punto 3. Ahí, por ejemplo, me parece bien ese brillo.
En uno, ese ya venía configurado en uno, el nivel de reflejo. Si ya lo bajo a cero, pues ahí pues puedo empezar a jugar también con esa cantidad de nivel especular. También ese es con el material de Arnold, el Standard Surface, y tengo el material físico. Entonces, el material físico que le apliqué, que fue un material de concreto, también tiene los mismos parámetros, pero pues se llama diferente. Se llama Reflection, pero también tiene el Metalness y el Roughness. Roughness o Glowiness. Entonces, también tengo esas dos opciones para mirar cuánto de rugosidad o de brillo tiene ese material. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, lo voy a ver un poco más por este costado. Y también le puedo aumentar el Metalness a 1, metálico, genera más brillo de la luz. Si lo pongo en cero, lo mismo, ahí parece un espejo. Entonces lo podría dejar como está, ¿no? O podría poner estos dos en punto 5 para darle como esa especie de brillo. Y que la luz también me afecte y se refleje en el material. Entonces también podría utilizar esa opción en este material de Physical Material, también podría utilizar esas opciones de brillo. ¿Sí? Entonces ahí tengo ya mi material. Por un lado tengo la luz artificial, por otro lado tengo la luz natural, tengo los materiales que los voy a ir modificando y hay algo que puedo utilizar también para el tema de iluminación y es la cámara. Por ahora he estado visualizando en perspectiva, aquí me aparece perspectiva, aquí también me aparece left, top, entonces ahí me muestra en qué vista estoy, pero entonces voy a aplicar una cámara. En este caso, para seguir conservando esta vista, puedo cambiar esta perspectiva por una cámara. Entonces, en el teclado le puedo dar control C y creo la cámara, ¿no? Ahí ven en las otras vistas que se crea la cámara. Me cambia de perspectiva a Physical Camera. Entonces, ahí ya me está mostrando es una cámara física. La estoy moviendo. Los controles de abajo a la derecha de display se muestran diferente para rotar la cámara, para cambiarle el ángulo del lente. Sin embargo, aquí cuando tengo seleccionada la cámara o aquí a la izquierda la selecciono, Physical Camera 1, me aparecen unos valores de cámara física. ¿Eso qué quiere decir? Que está asemejando una cámara del mundo real, ¿no? Si ustedes manejan una cámara profesional, pues la cámara profesional tiene unos parámetros para tomar fotos de acuerdo al tipo de iluminación. Entonces yo en una cámara profesional puedo hacer que entre más luz o menos luz y puedo cambiar los lentes. Entonces lo mismo aquí ocurre. Entonces miren que aquí, por ejemplo, tengo el sensor de luz, entonces 35 milímetros el sensor. Entonces trata de asemejar los mismos efectos que tiene una cámara real, ¿no? Uno puede hacerle como esos efectos focales, puede cambiar la apertura, puede cambiar el shooter, que es la velocidad de disparo, entonces puede cambiarle el ISO también. Entonces hay varios parámetros que yo puedo ahí como modificar. En este caso nos sirve o nos interesa es modificar el valor de exposición. Por ahora vamos a ver el valor de exposición. Para eso tendríamos que ir aquí al menú de rendering, control de exposición. Entonces ahí miren que me indica ahí a qué se refiere. El control de exposición se refiere a la cantidad de luz pues, que quiero que afecte la escena. En este caso pues estoy utilizando un control de exposición general para el proyecto y voy a cambiarlo a un control de exposición con los controles de la cámara física. Entonces aquí le voy a decir, no, úseme más bien los controles de la cámara física. ¿Listo? Ahí. Y ahí entonces está ya muy iluminado. Tendría que subir los controles de la exposición por ahí a 14, que a 14 digamos, un buen promedio para el control, para el valor de exposición, exposure value, EV. Si, por ejemplo, es un render de noche, puedo bajarle, ¿sí? Puedo bajarle
para que me entre más luz, puedo bajar o subir si está muy iluminado. Entonces puedo cambiar esa luz ambiental, ¿no? A través del control de exposición. Por ejemplo, en este caso, el sol está más de atardecer. Entonces, bueno, aquí selecciono otra vez la cámara. Selecciono la cámara. Está más de atardecer. Entonces, bueno, el 13 ya me parece que está iluminándose mucho. Podría bajarlo, entonces ensayamos a 12. También me ilumina mucho, entonces no, lo podría dejar en 14. Lo podría dejar en 14, inclusive 14,5. Lo podría dejar. Y hay otros parámetros como por ejemplo el parámetro de balance de blancos, que también lo maneja una cámara profesional, y podría utilizar la temperatura en Kelvin para subirle un poco la calidez, por lo que es un render más como de atardecer. Entonces miren, ahí le puedo subir un poco la temperatura y hacerlo más cálido el render, ¿no? 9500 podría ser. Podría coger la cámara y moverla por aquí. Irla moviendo también. ¿Listo? Aquí puedo alejar la cámara. La voy a alejar un poquito. La voy a subir. O la puedo manipular desde las vistas superior o lateral, ¿no? Para encajar la cámara. Puedo ir aquí al render setup y en el render setup decirle que quiero un output size, un formato de salida de HDTV. Entonces ahí puedo cambiar el formato de salida, o sea, un aspecto de imagen de 1.7. Y también eso cuando vaya a renderizar me permite tener un formato pues, de pantalla, ¿no? De todas las pantallas que se están utilizando ahora, que es el formato HDTV. Podría aquí también visualizar, porque por ejemplo esto lo puedo mover para hacerlo más chiquito, más grande. Pero entonces, ¿qué es lo que va a salir en la pantalla? Entonces oprimo Shift, o sea, mayúsculas sostenidas, Shift F. Y ahí me encaja lo que se va a ver realmente con ese formato. Entonces, pues, por ejemplo, para ponerlo claro en cuanto a lo que voy a renderizar y poder saber que no se me va a cortar el render. Shift F.